Buenas noches, bienvenidos a las actividades que Academia Cristo realiza frecuentemente, alimentando la fe de todos ustedes y, como siempre, fortaleciendo la esperanza de la vida eterna. Seguimos hablando de los personajes bíblicos. En esta oportunidad hablaremos de un personaje del Nuevo Testamento, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dios puede sorprender nuestras vidas en los momentos que menos pensamos. En oportunidades no somos persistentes en la oración y se nos olvida fácilmente cuál es la petición que hacemos con la mayor parte del tiempo que dedicamos a orar. En los planes eternos de Dios, Él había determinado cómo iba a preparar el camino de su ungido. Y también vemos cómo había escogido sus padres, y es por lo que hoy estamos hablando de los padres de este personaje que Dios escogió para preparar el camino de Cristo, y hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Si checamos bien el Antiguo Testamento, aprendemos que habían 24 grupos sacerdotales y dentro de estos grupos estaba el de Abías, el cual nos dice la Biblia que pertenecía a Zacarías. Nos dice la historia bíblica de Lucas 1, donde encontramos lo que sucedió con el personaje en este día. Nos dice de que él fue escogido para oficiar el rito sagrado de quemar el incienso durante los sacrificios matutinos y vespertinos. Si quieres aprender más sobre esto, checa Éxodo, el capítulo 30, los versículos 7 al 8. Como habían muchos sacerdotes en esa época, cada uno podía servir una sola vez en su vida haciendo esta función. Y es por eso que podemos decir que Zacarías tuvo esta revelación divina en el clímax de su vida, en el momento más importante de su trabajo. Y esta revelación dada por el ángel Gabriel fue la respuesta de Dios a su oración de pedir un hijo. Pero Zacarías no creyó de que esto podía estar pasando porque su razón lo engañó. Él pensó en su esposa Elizabeth y él mismo viendo que eran viejos, creyó que era imposible poder concebir un hijo. Y esto nos recuerda nuestra actitud pecaminosa cuando oramos, porque a veces creemos que Dios no contesta nuestras oraciones, o a veces Dios sí contesta la oración, pero como es de acuerdo a como nosotros queremos que Él nos conteste y no conforme a su voluntad, entonces creemos que Él no responde la oración que Él mismo da o la manera en que Él atiende nuestra oración. En verdad nosotros necesitamos reconocer que hemos pecado contra el segundo mandamiento, porque olvidamos confiar en Dios cuando estamos orando, cuando estamos haciendo nuestras peticiones. La historia bíblica nos cuenta que Zacarías quedó mudo como consecuencia de su pecado. En el capítulo 1, versículo 20 nos dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y usted y yo, cuando no apreciamos la voluntad de Dios en la respuesta de nuestras oraciones, también mostramos que somos desagradecidos porque no usamos bien el nombre de Dios en nuestras peticiones, porque no le agradecemos a Él la manera de contestar nuestras oraciones. Y esto que nos muestra que merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero nos sigue contando la historia bíblica que después del nacimiento de su hijo, pues
La Biblia cuenta cómo el pueblo se sorprendió cuando Zacarías tomó una tablilla y escribió el nombre de su hijo, cómo se llamaría, Juan. Y se sorprendieron porque por tradición ellos esperaban que tuviera el mismo nombre de su padre. Y aquí vemos cómo Zacarías fue fiel al mensaje que Dios le había dado por medio del ángel Gabriel. Y esto lo hizo, escuchemos bien, lo hizo como un fruto de su arrepentimiento. Ese arrepentimiento que únicamente produce el Espíritu Santo cuando muestra la ley, cuando nos predica el pecado por medio de la palabra de Dios. Y es allí donde llegamos a ese cántico que es muy conocido por usted y por mí como cristianos, el cántico de Zacarías, que lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69. Bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías con este cántico está mostrando por quién fue perdonado, al igual como usted y yo somos perdonados por esta misma persona, por Cristo Jesús. Vemos como en este cántico Zacarías dice que Él nos redimió. La palabra redimir significa comprar de nuevo. Y esto lo hizo, así como nos enseña Gálatas capítulo 3, versículo 13, que fuimos redimidos, salvados de la maldición de la ley, porque Cristo nos redimió de esa maldición, haciéndose por usted y por mí maldición, porque escrito está, es maldito aquel que es colgado en un madero. Y esta redención también sucedió porque este Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es poderoso. Es el mismo Dios que vino a este mundo a llevar una vida perfecta, a cumplir la voluntad del Padre por amor a usted, por amor a mí. Y es por lo que Juan capítulo 5, versículo 30 nos muestra esto. Y nos dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús cumplió la voluntad perfectamente que su Padre le había encomendado. Zacarías, movido por el Espíritu Santo, confesó su fe, al igual que usted y yo lo hacemos, confesar nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahora nosotros aprendamos de Zacarías a no caer en el error de dudar de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y tampoco olvidemos que Dios si escucha nuestra oración y siempre está trabajando por usted y por mí. Por esto hay un pasaje para memorizar y no solamente memorizarlo acá, sino llevarlo a nuestro corazón. Y es Santiago capítulo 1, versículo 6, cuando estamos hablando de la oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que el Espíritu Santo te conceda esto a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el alimento en este día, por la pequeña meditación que tuvimos con tu palabra. Permite que sigamos el ejemplo de Zacarías en la oración, de poder dar la gloria a ti y poder confiar de que tú sí escuchas nuestras plegarias por los méritos de Cristo. Te pedimos, Señor, que seas siempre tú guiando nuestro caminar y lo más importante, que podamos llegar al cielo únicamente por la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias, Señor de los cielos, por la bendición de tu palabra en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Recuerden descargar la aplicación de Academia Cristo. Les animo para que puedan hacer los 4 cursos introductorios que están dentro de la aplicación y luego inscribirse para estar en las clases en vivo con nuestros profesores y así crecer en la fe y lo más importante, conocer más acerca de la obra de Cristo.
Seguimos en contacto y la paz de Dios esté con ustedes.